Hola, amada iglesia, buenos días. Una vez más estamos con ustedes. Gracias al Señor, tuvimos 2 semanas para poder descansar con la familia y hacer algunas cositas por ahí en casa. Ahora que estamos con ustedes, queremos animarles a conectarse, animarles a entrar en la presencia del Señor y poder pasar un tiempo alabándole y escuchando su palabra. Y quiero empezar en esta mañana leyendo un versículo que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 4, versículo 14. Dice: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca. Estamos conociendo a nuestro Maestro, a nuestro Señor, y en esta parte nos dice, por ejemplo, una de las cosas que tenía Jesús era una vida llena del Espíritu Santo. Eso le permitía a él vivir con amor, con compasión, con alegría, adorando a Dios. Y eso debe ser el deseo de cada uno de nosotros, de estar lleno del Espíritu Santo para poder adorarle, para poder servirle, para poder amarnos cada día más. Por eso en esta mañana te animo a ti que en este día puedas tú darle al Señor una alabanza verdaderamente en el Espíritu, como hemos leído en Juan capítulo 4, y verdaderamente tú puedas escuchar la palabra y salir lleno del Espíritu Santo. Vamos a orar en esta mañana antes de empezar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy por habernos traído a este mundo, por habernos abierto los ojos, haber limpiado nuestra alma, nuestro corazón y darnos, Señor, la vida eterna. Gracias por tu Espíritu Santo que mora en nosotros, y con ese mismo Espíritu queremos adorarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí, nos preparamos para poder adorar al Señor con esta canción. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar
dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro. Qué bueno es poder haber cantado esta primera canción, pero nosotros los cristianos tenemos mucho por qué agradecer al Señor. Y hay una canción que se titula Gracias Cristo. Agradezcamos al Señor por la vida, por la salud, por la enfermedad, por todo. Cantemos esta canción. Gracias, Cristo, libertador, me salvaste, mi redentor. Toma, Dios, mi vida, vasija de tu amor, a ti la dedico por ver tu reino, Dios. Gracias, Cristo, libertador, me salva.
amor. Te amo, Dios, te amo, Dios. Por ti puedo ver, tu vida encontré. Te amo, Dios, te amo, Dios. En mi corazón sellaste tu amor. Te amo, Dios, te amo, Dios. Por ti puedo ver, tu vida encontré. Te amo, Dios, te amo, Dios. En mi corazón sellaste tu amor. Te amo, Dios, te amo, Dios. Gracias, Cristo. Libertad. Me salvaste, mi redentor. Gracias, Cristo. Libertador. Me salvaste, mi redentor. Qué bueno es poder cantar al Señor, agradecerle, pero también es muy importante en nuestra vida el poder alimentarnos de la palabra. Estamos en esta mañana conociendo una etapa más en la vida de Jesús y vamos a leer en esta mañana Lucas capítulo 4, versículo 16 hasta el versículo 30. Este es un momento histórico en la vida del Señor Jesús y quisiera que cada uno de ustedes pueda tener su Biblia abierta. Si no tiene su Biblia en físico, si tiene su celular o en su computadora, quisiéramos que ustedes puedan seguirnos. Yo voy a dar lectura bíblica en la versión Reina Valera revisada del 60. Dice así, Lucas capítulo 4, versículo 16 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Vino a Nazaret, de donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra.
pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Hasta ahí es la porción de la Escritura en esta mañana, y con ustedes está en esta mañana compartiendo la palabra el pastor Miguel Maxiú. Bienvenido, pastor. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están todos? Dios les bendiga. Estoy muy contento de estar otra vez con ustedes después de una buena temporada. Gracias al pastor Durán, al pastor Yuri Guamán, al pastor Walter, que han estado apoyándome en la predicación y en el cuidado pastoral de ustedes, del grupo castellano de nuestra iglesia. Así es que un fraterno y caluroso saludo a cada uno de ustedes a la distancia, esperando que pronto un día podamos vernos físicamente, ¿no? Y podernos conversar y saludar calurosamente. Que Dios les bendiga. Yo también les extraño mucho. Sé que algunos me lo han expresado privadamente y yo quiero decirles a todos que los extrañamos mucho. Vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Oramos para que tú hables a un servidor y a cada uno de nosotros, que tu palabra nos impacte, que nos transforme. No solamente nos informe, sino nos transforme. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos hermanos, sé que durante todo este año han estado predicando sobre la vida de Jesús. Y estoy muy contento que ese sea el tema de este año. Y hoy día vamos a hablar sobre el rechazo que tuvieron a Jesús. Y entonces, ¿por qué lo rechazaron? Porque él pretendió, ¿no? Y lo declaró que él era el Mesías. El Mesías que los profetas habían profetizado 700 años antes atrás, cientos de años atrás, que vendría el Salvador de Israel, y que sería un rey, pues, poderoso, un libertador. Habían estado esperando. Y pronto se le aparece Jesucristo y él se declara que era el Mesías que estaba esperando y estaba presente con ellos, lo estaban viendo con sus ojos. Y cómo eso produjo rechazo y cómo podemos eso aprender en nuestra vida espiritual. Hoy hemos leído Lucas capítulo 4, de los versículos 14 al 30. Y este texto se nos dice que el contexto es que Jesucristo había sido tentado, llevado al desierto, y por 40 días, 40 noches había sido tentado. Él sufrió y esa tentación victoriosa, salió airoso. Regresó luego a Galilea, estuvo un tiempo ahí, y de Galilea él regresa a su tierra natal, Nazaret. Ese es el contexto que estamos leyendo, que vamos a compartir en esta mañana, Lucas capítulo 4. Y entonces, el rechazo a Jesús lo he separado en 3 puntos. La primera punto es, Jesucristo tuvo convicción al servicio. Jesucristo tuvo propósito de vida. Ya los profetas habían anunciado antes de su venida. Ustedes saben que por supuesto que Jesús mismo lo sabía, porque Él era Dios, era su propio plan, Él era el mismo Dios, Él ya existía. El plan ya existía antes de venir al mundo, antes que Él tomara forma humana, porque Él era Dios. Y antes de su concepción ya estaba el plan. Ya los profetas lo habían dicho y Jesucristo bien lo sabía, que Él era el autor de ese plan. Hasta inclusive ese plan había sido ya anunciado a sus padres, a José y a María, que nacería del vientre de María, el Rey justo, el Mesías, el que iba a venir a salvar el mundo. Y lo podemos ver en Juan capítulo 3, versículo 17.
Así que Jesucristo tenía convicción de ese llamado para qué vendría el mundo. Jesús había empezado, entonces, como nos cuenta el relato en Lucas capítulo 4, que él ya estaba predicando, enseñando en Galilea y que su fama se había difundido por toda la tierra por ahí. Así que él estaba haciendo, pues, famoso por las cosas que estaba haciendo y enseñando. Entonces Jesucristo, obviamente, quiere también predicar, enseñar a sus propios paisanos, a sus coterráneos, y él regresa a su tierra natal, donde había crecido, Nazaret. Y entonces él dice que entró a la sinagoga como era su costumbre, no caso especial, o sea, él, y esperamos que también nosotros, hermanos, vayamos a la iglesia y nos conectemos frecuentemente y busquemos a Dios, no solo cuando tengamos problemas, alguien se enfermó o pasó un problema económico, una desgracia está pasando, recién vamos a acudir e ir a la iglesia. No, Jesucristo iba a la sinagoga, al lugar de reunión, de estudiar la palabra de Dios, de adorarle como era de costumbre. Entonces, cuando él entra, parece que el turno le tocaba a él, y entonces le dan al asistente, que ahí en la Biblia habla de un ministro, y le da el rollo. Y él lee el libro. Entonces él lee una porción, específicamente lee Jesucristo, Isaías capítulo 1, del versículo al versículo 2, en donde lo que Jesucristo lee habla del que el profeta Isaías decía que iba a venir un Mesías para predicar las buenas nuevas y hacer muchas señales a favor del pueblo. Pero al terminar la lectura, cuenta la historia, él entregó pues el rollo, todos se sentó y todos se fijaron a él, y Jesucristo dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Versículo 21. En otras palabras, él estaba diciendo que él era el Mesías. A quien estaban viendo, él era el Mesías. Ya se había cumplido, ya era una realidad lo que él acaba de leer. Isaías, qué tremendo. Entonces, la gente pues no había reaccionado muy bien, estaba muy excitada, ¿no? Porque Jesucristo leyó una porción esperanzadora, porque ellos estaban viviendo bajo el dominio romano, ¿no? La opresión, la bota romana, y decirle que va a haber el Mesías era, pues, alegraba mucho, ni más, pero seguidamente después reacciona y él dice: él era el Mesías. Queridos hermanos, y él era y que se hablaba de 700 años que se había profetizado ya por Isaías. Querido hermano, así como Jesucristo tuvo un propósito en la vida al venir a la tierra, yo te pregunto: ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Sabes para qué estás en la tierra? ¿Es estudiar, porque todos lo hacen, porque tus padres te lo piden, es para ganar dinero, ser más rico, vivir más cómodo? Y mi vida es para tener, ¿cuál es el propósito de mi vida? Tener una familia, esposa, hijos, luego casa, carro, gastos, viajes. Ese es el disfrutar de la vida. ¿Cuál es la razón de tu vida, hermano? ¿Acaso tu vida es simplemente cumplir el ciclo natural, como se dice, de la vida? Nacer, comer, crecer, reproducirse y morir. ¿Ese es el propósito de tu vida? ¿Cuál sería la diferencia del propósito de tu vida con los animales, las plantas, los insectos, las bacterias? Espero que ese no sea simplemente el propósito de tu vida. Querido hermano, ¿tú sabías que cuando Dios creó el universo, los cielos y la tierra, los mares, ¿no? El firmamento, cada día que Él creó, dijo que era bueno? Lo dijo 6 veces. El último día, cuando creó al hombre, decide crearlo diferenciado del resto de la creación y lo crea a su imagen y su semejanza. Y dijo, claro, dijo que no era bueno, pero no era bueno, que el hombre en sí mismo no era bueno. No era bueno que estuviese solo, nada más que dijo. Pero claro que era súper bueno.
de toda la creación, lo mejor que era, como diríamos, la fresa, él era la cereza de la torta, ¿no? Diríamos, la corona de la creación fue el hombre, y lo creó a imagen y semejanza, hombre y mujer, y así fue, así era bueno. Dios creó al hombre con un propósito. ¿Por qué lo hizo a la imagen y semejanza? No para ser un animal más, un árbol más, un insecto más. Dios nos hizo con un propósito especial. En Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, o sea, tú y yo, las visibles e invisibles, sean tronos, sean potestades, sean dominios, principados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Mi querido hermano y amigo, ¿no? Tú fuiste creado por Cristo y para Cristo. O sea, para adorarle, para servirle, para hacer su voluntad, hacer lo bueno. Fuiste creado para hacer buenas obras. No fuiste creado para autosatisfacerte, para tu autodisfrute. No fuiste creado para ti mismo, disfrutar yo de la vida, no. Tú has sido creado para Dios. Y Dios tiene un plan, un propósito para tu vida. Y eso es lo que tú tienes que hacer, descubrirlo, verlo. Específicamente, qué Dios quiere hacer en tu vida. La segunda, entonces, primer punto, Jesucristo sabía que tenía un propósito en tu vida y tú también necesitas saber que tienes un propósito para el cual has venido a la tierra. Segundo, el desafío a servir ya. Versículo 21. Tenemos que expresar verbal y en acción el llamado que Dios o el propósito para el cual Dios te ha traído en esta tierra. En el texto que hemos leído dice que le dieron el rollo a Jesucristo y ese rollo pues era pues, que como ayer leí un artículo que decía que el rollo de Isaías que encontraron en las cuevas del Qumran tiene 7 metros, punto 6. ¡Wow! Largazo, ¿no? No sé si le dieron así de largo el rollo o era un rollo separado, pero 7.6. Lo más fácil es que Jesucristo hubiera abierto el rollo y el primer capítulo lo hubiera leído. Pero no, Jesucristo leyó el capítulo 61, casi al final del rollo. Él se tomó la molestia, porque Jesucristo ya tenía planeado expresamente leer esa parte, casi última parte del rollo del libro de Isaías, versículo 1 y versículo 2. Porque él era Dios mismo, y él tenía conciencia que tenía un propósito que en el mundo, y él andaba enseñando en las sinagogas por Galilea y alrededor, nos dice el versículo 14 y 15, y su fama se había difundido por todas partes. Entonces, en ese día, cuando él termina de leer, le dice y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros. En otras palabras, Jesucristo abiertamente estaba diciendo que él era el Mesías esperado. Ya, queridos hermanos, Jesucristo ya había empezado a predicar, pero él se tomó, después de un tiempo, posiblemente un año, algo así, él regresa y les dice ya abiertamente a sus paisanos, a sus cercanos, que él era el Mesías. Él se proclama abiertamente que es el Mesías. Fíjense lo que el versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, lee Jesucristo hablando del Mesías, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hoy día era el día de salvación. Y Jesucristo les dice así de una manera tan especial, escoge ese versículo para hablar de sí mismo. Pero ya Jesucristo había iniciado su ministerio, consolar, predicar, sanar, abrir los ojos, consolar, ayudar a aquellas personas que estaban esclavos en el pecado y vicios, salvarlos. Pero el propósito principal de Jesucristo era morir
en la cruz por nosotros, salvarnos eternamente de la condenación. Pero Jesucristo también tenía esa tarea de predicar, ayudar. Queridos hermanos, no esperes ser llamado. Tu único propósito en la vida no simplemente es traer a la gente a la iglesia, evangelizar, mandar versículos ahí por las redes, nada más. Podemos hacer otras cosas. Jesucristo sanó a mucha gente, dio de alimentar, dio a los necesitados, sanó a muchas personas. Dice que dio alivio a los quebrantados de corazón. Hermanos, no todos van a creer, pero Dios quiere que hagamos obras buenas. Mostremos el amor de Dios, a ver si esas personas abren su corazón a Dios. Estamos ahora en tiempo de pandemia. Qué importante es que los cristianos podamos manifestar nuestro amor hacia ellos, ayudándoles, ayudándolos con víveres, buscando trabajo, ayudando a la gente de repente logísticamente para atender a la atención médica. Si tú eres profesional, tienes recursos económicos, ayudar en este tiempo de tanta necesidad que tiene. Pero si tú eres un comerciante y tienes productos, ayuda a otros que puedan también comercializar, ayudarles, darles una mano, darles créditos, no sé. Pero hermanos, podemos ayudar de muchas maneras, consolar, aconsejar, en tiempos difíciles que la gente está viviendo. Y Jesucristo hizo así. Hermano, no espere ser llamado para servir por el pastor. Hay tantas áreas que ahora se ha diversificado para servir al Señor. Puedes manejar redes, hacer diseños gráficos, edición digital. Ahora necesitamos mucho los técnicos. Necesitamos saber, personas que sepan predicar, enseñar, el manejo de la música, ¿no? Necesitamos personas que disipulen, hagan publicidad, evangelismo, hagan el cuidado pastoral, aunque sea virtual, por teléfono, por las redes, ayudar a las personas que se están alejando, enfriando, orar unos por otros. Podemos hacer ayuda social, hacer misiones a la distancia, trabajo con niñez, adolescentes, hacemos evangelismo en matrimonio, ser sonidistas. Tantas áreas podemos servir al Señor. No es la única forma de ser pastor, predicar ahí los domingos o en los estudios bíblicos, los grupos. Tal vez, mi querido hermano, Dios te está llamando a servirle para toda la vida y servirle como un pastor o un misionero. O tal vez no. Dios te está llamando así parcialmente. Dios nos llama a todos servirle, no solamente a los pastores. Dios nos llama a todos. Y les animo que ustedes oren, piden a Dios que les muestre su voluntad y ustedes deben probar, deben tratar de descubrir sus dones, sus talentos y buscar oportunidades para servir al Señor, buscar consejos de siervos de Dios, hermanos maduros en la fe, y de repente Dios te está mostrando, te quiere llamar para que tú sirvas a Dios a dedicación. Pero si no es así, miren, nosotros el apóstol Pablo nos imaginamos, él era misionero, él se dedicaba a eso. Pero la verdad es que Pablo sí, él era, antes de ser un cristiano, él era un fariseo. Y el ser fariseo no era una profesión. Y no era sinónimo de sacerdote, de un pastor o un ministro. Y simplemente los fariseos eran personas común y corriente, en un sentido, eran hombres dedicados a los negocios, a la política, a las relaciones sociales. Claro, era un grupo muy influyente y religioso a la vez, ¿no? Podríamos decir que eran como el Opus Dei, gente profesional, hombre de negocio, así como un candidato, ¿no?, presidencial, ex candidato presidencial y otros políticos. Pablo era, sí, un religioso, pero a él nos dedicaba a tiempo completo y nos dice que él, para financiar, como Dios lo llamó y transformó sus vidas, él quería predicar el evangelio en otras partes y para financiar sus viajes misioneros, él se dedicaba a fabricar tiendas, carpas, y los vendía. Y después lo vendía, con ese dinero él hacía sus viajes misioneros, él se autofinanciaba. Luego se sabe que luego lo han apoyado, pero básicamente él se autosostenía. O sea, él era un ministro bivocacional.
trabajaba secularmente y servía al Señor. Tal vez Dios te está llamando así, como el pastor Yuri. El pastor Yuri trabaja su propia empresa, pero también sirve de una manera muy activa en la iglesia como un ministro bivocacional. Él no está a tiempo completo en la iglesia, pero está sirviendo y da mucho tiempo de su vida y recursos para el Señor. Hermanos, entonces podemos trabajar secularmente y servir. No se contraponen. El llamado de Dios es para todos. Unos para tiempo completo y otros de forma parcial. Hermano, decide ya, desde este año, decide de repente empezar a estudiar el seminario. No tienes que ser un llamado pastor, pero sí te puedes preparar. Prepárate en la red, etcétera, con cuidado, pide consejo a los pastores de la iglesia para recomendar dónde estudiar, qué sitio, en línea, o virtual o presencial, y empezar a servir en la iglesia. No esperes ser llamado a tiempo completo, terminar tu seminario y después empezar a servir. No, podemos hacerlo desde un inicio, ir sirviendo al Señor. Y quiero terminar el último punto, que es el título de este sermón, el rechazo. Jesús es rechazado en el ministerio. Y quiero hablarte que sí, rechazos en el ministerio. Servir al Señor no es color, todo el mundo lo respeta, lo aplaude, lo aclama, es muy reconocido. En el ministerio de Jesucristo, sí, al inicio llamaba la atención, wow, hacía esto y el otro. La gente se maravillaba y dice versículo 14 que todos se glorificaban. Se sorprendían, ¿no? Unos milagros, sanidades, wow, espectacular. Pero cuando Jesucristo demandaba más, arrepentimiento, cambios de vida, no solo beneficios del Evangelio, sino renuncias, cambios de vida, ahí comenzó a tener problemas. Y fíjense, cuando Jesucristo regresa a su tierra natal, en ese texto, en capítulo 4 de Lucas, versículo 22, cuando Jesucristo dice que ya las escrituras habían manifestado, ya se había cumplido. Y entonces la gente comienza, ¿este no es el hijo de José? Muchos sabían que él era el hijo de José. ¿Quién era José? Era conocido por ser un carpintero, un artesano. Y había un aire de desprecio, ¿no? ¿Cómo puede ser un hijo de carpintero? Ni siquiera podemos decir que Jesucristo era carpintero, ¿no? El hijo de José, el carpintero. O sea, como que Jesucristo no tuviese un estatus, un nombre, ¿no? Es el carpintero, ¿no? El hijo de José. ¿Y quién era José? El carpintero. El primer rechazo que encontramos en el servicio es rechazo por tu trasfondo general. Y queridos hermanos, es posible, y no es posible, es común tener rechazo en el servicio. Encontremos, no por nuestra fe, sino en nuestro servicio, por nuestro origen de repente étnico. Tal vez podemos tener rechazo por nuestro trasfondo, por nuestro color de la piel, nuestra clase social. No somos de la clase alta, media, por nuestra nacionalidad. Tal vez por nuestro sexo, es mujer, no, ellas no pueden predicar. O por nuestra apariencia física, nuestro origen familiar, o tal vez por nuestro oficio. No importa, hermano, cuál sea tu oficio o tu pasado, si Dios te llama, Él puede usarte. Había un personaje, un pandillero, que Dios llamó a Cristo, se llamaba Nicky Cruz. Y Dios lo llamó, se convirtió, entregó su vida fue transformada. Y luego él llegó a ser un pastor, un exitoso pastor que predicó el evangelio a muchas personas. Era un pandillero. Cuando yo era creyente jovencito, conocí también a una persona bajita, de aspecto así, realmente maleante, que daba miedo, ¿no? Con la cara cortada, bajo, pero así de aspecto de maleante. Me acuerdo, ese se llama Rafito. Pero Dios había tocado su corazón y se volvió un gran evangelista, ¿no? Ahora él está en el extranjero. Él era un gran evangelista reconocido acá en el Perú y terminó en el extranjero él era un pandillero. Él era muy amigo mío y yo lo visitaba. Pero recuerdo cuando él me contaba que cuando lo llevaban a la iglesia, la gente
por su aspecto, pues la gente se corría, ¿no? Daba miedo. Había un prejuicio por su apariencia. Es normal. O prejuicio por nuestro oficio. Como el pastor Julio, uno diría, ¿cómo puede ser un chifero luego pastor? Él era un chifero, pero Dios lo usó para luego ser un pastor. Y ahora está sirviendo en San Borja, en la zona sur de Lima. También es uno de nuestros misioneros que antes de la pandemia, que lo enviamos constantemente a Iquitos, a ministrar a los hermanos de allá. Entonces, el otro tipo de rechazo que Jesucristo tuvo, y lo podemos tener nosotros, que es el rechazo de nuestros cercanos. Jesús había regresado donde él había crecido, Nazaret. Vino a Nazaret de donde había crecido. Él era con mis amigos, mis paisanos, ¿no? Cuando todo el mundo sabía, porque tenía su dejo, etcétera, su apariencia, etcétera, la forma de ser. Pensaba que iba a ser bien recibido. Pero, ¿qué pasó? Lo rechazaron. Jesucristo, miren lo que él, como les dice, y se dirige a sus paisanos, los nazarenos. Dice, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas hemos oído que se han hecho en Jerusalén, hazla también aquí en la tierra. O sea, sus propios paisanos estaban dudando de él. Hemos oído muchas cosas de Capernaum, de milagros, las enseñanzas de señales. A ver, hazlo acá, pues. O sea, estaban dudando. Había un menosprecio. ¿Cómo puede ser? De repente lo que hemos escuchado no era verdad. Era solo un rumor, exageración. A ver, hazlo acá, pues. O sea que los nazarenos, sus propios coterráneos, paisanos, dudaban lo que habían oído, que no era verdad. ¿Y cómo podía ser? Además, el Mesías de que se había hablado de tanto, iba a salir de un lugar Nazaret, nada importante, nada lujoso, nada famoso ese lugar, iba a venir el Salvador, y menos, y todavía de de uno conocido, que lo hemos visto crecer, andar, aquí, estudiar, vivir entre nosotros. Había un menosprecio de sus propios cercanos. Y entonces Jesús sabía de que sus propios paisanos, coterráneos, de su rechazo. Así es que Jesucristo le va a decir, de cierto, que ningún profeta es aceptado en su propia tierra, versículo 24. Así que muchas veces, hermanos, eso lo sabemos, la familiaridad, porque la gente nos conoce, nuestros defectos, nuestro trasfondo, nuestro linaje, nuestra familia, etcétera, nuestros estudios, nuestros defectos, inclusive, esa familiaridad muchas veces produce rechazo. Y Jesucristo le produjo eso. No es porque él había hecho cosas malas, sino porque esa es la tendencia humana. De cierto, digo que ningún profeta se acepte en su tierra. Es la tendencia de que lo conocido, lo cercano, lo despreciamos. Ya entonces Jesucristo seguidamente de los versículos 25 al 27, Jesús hace referencia a dos hechos del Antiguo Testamento que mostraban cómo Israel y sus reyes, ¿no? El pueblo y sus reyes rechazaron a sus propios profetas. Y Jesucristo menciona dos casos de dos no israelitas, una viuda de Sarepta, o sea que estaba en Fenicia, y un leproso que era de un general sirio de Naamán, dos extranjeros. Y Jesucristo menciona así escuetamente, porque seguramente es una historia conocida, que ellos alcanzaron la gracia de Dios. O sea, en el caso de la viuda, provisión diaria de alimentos y la resurrección de su hijo. Y en el caso de Naamán, que había sido sanada de su lepra. Entonces, interesante, eran dos extranjeros que era más fácil que ellos aceptaran el mensaje del profeta que sus mismos paisanos. Los mismos reyes Israel rechazaron a los profetas, pero estos extranjeros estuvieron dispuestos a recibir el mensaje de Dios. Entonces, los nazarenos, ¿no? Los judíos, al escuchar sus paisanos, al oír estas cosas,
Todas las sinagogas se llenaron de ira. Se dieron cuenta inmediatamente de la indirecta, directa de Jesús y se dieron cuenta de que Jesús estaba diciendo que parecía inconcebible que sus paisanos natal poco le importaran que él sea el futuro, el Mesías. Vio el rechazo a ellos. Jesús, antes, ustedes saben, Jesucristo mismo, no ante sus paisanos, ahí los coterráneos, lo rechazaron porque era muy conocido. Aún mismo sus propios hermanos, que vieron su vida íntegra, tal vez tenían envidia, ¿no? Porque era el mayor que sería y era perfecto, ¿no? No hacían ni una travesura, nada malo. Dice que ni aun sus hermanos creían en él. Juan capítulo 7 nos cuenta 7:5, ni aun sus hermanos creían en él. Luego, ¿quiénes comenzaron a rechazar? Las personas también muy religiosas, los fariseos, los saduceos, los influyentes judíos, comenzaron a influenciar a los judíos y comenzaron a rechazar a Jesús. ¿Se acuerdan de Nehemías? Era un principal judío que servía en el exilio en Babilonia y regresó a Judea con la convicción de reconstruir las murallas que habían quemadas, derribadas, y recibió el rechazo de los líderes locales, los que estaban ahí, habían recibido. Y muchas veces, queridos hermanos, nuestro entorno cercano, los de la casa, nuestros propios hermanos, hermanos de la iglesia, nuestra propia familia, padres, hermanos, aún mismo los líderes, podemos recibir rechazo, prejuicio. Sí, hermanos, tenemos que estar preparados. Versículos 28 dice, y todos se llenaron de ira y se levantaron y usaron de fuerza para echarlo. 28 y 29, para echarlo, lo sacaron a la fuerza de la sinagoga y lo sacaron fuera de la ciudad y estaban listos y lo llevaron a la cima, un lugar listo para despeñar la ciudad, echarlo. Y dice versículo 30, que Jesucristo con toda tranquilidad, ¿no? Y con aire, yo creo que majestuoso, los evadió. Y Jesucristo, siendo Dios poderoso, nunca usó poder para pelearse contra ellos. Recuerda cuando tomaron preso a Jesucristo en la noche para ser entregado y luego condenado y luego crucificado. Los discípulos comenzaron a pelear, tomaron la espada, ¿se acuerdan? Y Jesucristo no se quiso defender. Hermanos, Jesucristo no usó poder ni peleó contra ellos, sino se fue. Hermanos, a veces hay situaciones que no es necesario altercar con las personas. Hay situaciones en que hay que evitar la violencia, la discusión, el conflicto. Cuando los ánimos en especial están caldeados, ya están determinados a discutir, a pelear, a no escuchar, no le demos lugar al diablo. No tenemos que entrar en discusión y Jesucristo sabían que ellos no le iban a escuchar por más argumentos. Él era Jesucristo, Dios. Conocía la palabra de Dios, le podía argumentar todo, pero ellos no estaban preparados, no querían escuchar. Y así es que tenemos que discernir. A veces hay muchas situaciones que no es necesario arguir, debatir, discutir, pelear. Evitemos discusiones efímeras muchas veces. Estemos, hermanos, listos al rechazo y sigamos adelante al llamado de servir a nuestro Señor. Quiero concluir diciendo de que sí, hay que tener convicción de servir al Señor, total o parcial. Y tenemos que manifestarlo, contarlo, no ocultarlo. Jesucristo lo manifestó ya públicamente, a pesar de que sabía que iba a haber, si él hubiera estado de bajo perfil, no decía que era el profeta, el Mesías mismo, hubiera ido bien. Pero muchas veces, al decir nuestras convicciones, vamos a recibir rechazo. Hermano, si tienes convicción de eso, dilo. Dios me ha llamado, quiero prepararme. Que Dios te bendiga. Y la otra conclusión es que no hay que esperar la situación ideal para servir. Habrá oposición interna, externa. Debemos aceptarlo. Si Cristo lo tuvo y muchos siervos de Dios en el Antiguo
y Nuevo Testamento. ¿Cuánto más nosotros? Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos gracias por este día, gracias porque hoy hemos aprendido a través de Jesucristo que tú nos has llamado a todos, tenemos un propósito especial en nuestras vidas, ayúdanos a descubrirlo y actuar, Señor, a verbalizarlo, decirlo y prepararnos para ese llamado y estar listos para el rechazo. Será difícil, Señor, pero queremos hacerlo, obedecerte. Bendice a cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Pastor Miguel, por compartir la palabra. Y en esta mañana, como todo creyente de todas las iglesias, nosotros sabemos dar nuestras ofrendas, nuestros diezmos al Señor. Si tú todavía no lo estás haciendo, te animo a hacerlo. En estos tiempos, por la pandemia, no podemos depositarlo en el templo. Estamos depositando a una cuenta que aparece ahí en el Facebook o en el grupo de WhatsApp para los miembros de la iglesia. Y si tú quieres aportar, quieres ofrendar al Señor, entonces eres bienvenido. Pero vamos a orar por lo que tú vas a ofrendar y diezmar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu provisión. Gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor. No ha cesado la lluvia, no ha cesado de crecer las plantas, Señor, no ha cesado de producir los granos. Y, Padre, nuestras fuerzas han continuado para seguir trabajando. Gracias por tu provisión. Hoy queremos agradecerte, Señor, entregándote nuestros diezmos y nuestras ofrendas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Mis hermanos, orar es una bendición. Ofrendar también es una bendición. Escuchar la palabra es una bendición. Nosotros como iglesia tenemos actividades todas las semanas y por eso ahora les invito a ver este corto video que hablan sobre los anuncios de las actividades de nuestra iglesia. Qué bueno es, ya ha pasado tan rápido el tiempo, estamos terminando esta mañana y queremos animarles a cada uno de ustedes a que se cuiden, a que puedan mantener la distancia social o poder usar bien sus mascarillas, porque la pandemia todavía no se ha ido y cada día están habiendo más incrementos de muertes, más enfermos. Por eso, mi hermano, mi amigo que escuchas, sea responsable. Cuida tu higiene, cuida los protocolos, respeta y de esa manera tú estarás evitando ser de preocupación para tu familia. Queremos animarte en esta mañana a terminar esta parte cantando una preciosa canción que dice Gloria en lo alto. Por mi parte, quiero animarles a que usted se pueda conectar con los grupos, con las reuniones de la semana y el próximo domingo nos estaremos viendo para conocer un poco más acerca de la vida del Señor Jesús. Que el Señor les bendiga y nos vemos pronto.